Bien, mientras se conectan los demás, vamos a hablar un poco acerca de esta última perspectiva de Albert Camus, que también va en línea con la postura de Kierkegaard y la postura de Schopenhauer, pero es un poco más esperanzadora, ¿sí? No es solamente buscar en el cristianismo un consuelo metafísico al absurdo de la existencia o aislarse de la existencia como una forma de lidiar con los deseos y con la sensación de vacío que estos nos generan al cumplirse, sino aceptar que la vida es absurda, que este aburrimiento, que ese sinsentido, que esta absurdidad de la vida es algo necesario para poder vivir y pues concentrarnos en las cosas que nos gustan, ¿no? Nuevamente, en el arte, en la música, en la literatura, entendiendo que sí, que la vida es absurda y ya, ¿sí? Que no podemos esperar que las cosas sean mejores de lo que son, porque si no las cosas no serían, ¿sí? Eh, bueno, hay un dicho por ahí que es bastante jocoso que dice, si mi tío tuviera teta, sería mi tía. En ese mismo sentido, si mi vida fuera distinta, pues no sería mi vida, sería una cosa completamente distinta. Yo no sería yo. Entonces, entender que las cosas, por absurdas, por miserables, por inútiles, por vacías, por lo que sea, eh, entender que las cosas son lo que son, aceptarlo y disfrutar los procesos que podemos llevar a cabo en nuestra existencia, es como la base de poder sobrevivir a todas estas cuestiones que muchas veces se nos plantean en la cotidianidad. Ya para terminar, vamos a ver al último de los filósofos existencialistas, quien es considerado como ya el filósofo existencialista por excelencia y que nos va a hablar de la muerte, ¿no? Porque pues, claro, yo puedo entender que puedo aceptar o puedo lidiar con las cosas que no me gustan de la vida, pero ¿qué pasa con la muerte? ¿Cómo lidiamos con la muerte? Y bueno, en ese sentido, el señor Martin Heidegger nos va a comentar algo al respecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? No, profesor. Perfecto, entonces vamos con lo de Heidegger, terminamos con lo de Heidegger y hasta acá dejamos la clase de hoy. Vamos a mirar el video final y a generar la discusión a partir de ese video. Profesor de Sartre, Levinas, Arendt, Ortega y Gasset y muchos otros grandes pensadores, miembro del partido nazi y considerado por muchos el filósofo más importante del siglo XX. Así es, amigos, hoy vamos a hablar de Heidegger. Martin Heidegger nació en 1889 en Meßkirch, Alemania. Su padre, además de dedicarse a la fabricación de barriles, era el sacristán de la iglesia del pueblo, de modo que desde muy pequeño Martin recibió una educación con valores católicos conservadores. Consecuentemente, siendo niño, Heidegger se desempeñó como monaguillo y cuando tenía 14 años ingresó en el seminario jesuita con la idea de convertirse en sacerdote. Sin embargo, en su camino a ser clérigo, se topó con los escritos de diversos filósofos que le hicieron cambiar radicalmente su perspectiva. Entre aquellos filósofos, el ya para entonces famoso padre de la fenomenología, Edmund Husserl. Heidegger abandonó el seminario para estudiar literatura y filosofía. A los 26 años ya era doctor habilitado en filosofía y a los 28 años ya trabajaba en la Universidad de Friburgo, siendo el ayudante del profesor que tanto había admirado en su adolescencia, el mismísimo Edmund Husserl. Eventualmente se convertiría en profesor de la misma universidad, distinguiéndose por ser un maestro extremadamente elocuente y de pensamiento original. En 1933 el profesor Heidegger se convirtió en el rector de la Universidad de Friburgo, coincidiendo su nombramiento con el momento histórico en el cual Hitler se hizo canciller de Alemania. Ese mismo año, Heidegger se afilió al partido nazi. Así es, señores, el que probablemente sea el filósofo más importante del siglo XX estuvo afiliado al partido nazi.
Algunos dicen que Heidegger pecó de ingenuo y que él realmente no sabía, no dimensionaba la crueldad con la que actuaría el régimen nazi. Otros dicen que él sabía exactamente en lo que se estaba metiendo y que inclusive ayudó al régimen implantando los valores nazis en la Universidad de Friburgo, incluso dando discursos en los cuales fomentaba el nacionalsocialismo. ¿Podemos decir que Heidegger era nazi? Sí. ¿Eso hace inválida su obra filosófica? No. ¿Qué les puedo decir, amigos? En ocasiones debemos aceptar la complejidad del mundo en el que nos tocó vivir y admitir que las ideas más brillantes pueden provenir de personas que se encuentran muy, pero muy alejadas de lo que consideramos correcto. Pasado este punto controversial, hay que señalar que Heidegger se desempeñó en el puesto de rector por menos de un año, y que cuando la guerra concluyó fue removido incluso de su puesto de docente. 6 años después, regresaría a la vida académica escribiendo, viajando y dictando conferencias. Esto hasta el día de su muerte en el año de 1976. Sin duda, Heidegger es el filósofo más importante de al menos los últimos 50 años. Su obra, Ser y Tiempo, es considerada un parteaguas en la filosofía, justamente por lo original de su pensamiento. Y en este video vamos a explicar algunos de los conceptos clave que hacen de esta obra un pilar de la filosofía existencialista. El ser. De acuerdo con Aristóteles, el conocimiento se da a partir de definiciones, las cuales se constituyen por el género próximo y la diferencia específica. De hecho, hasta nuestros días seguimos clasificando a los seres vivos por su género y su especie. Así, por ejemplo, la definición aristotélica de hombre es animal racional, en donde animal funciona como género, que también es aplicable a otros entes como mosquitos, vacas, perros. Irracional funciona como diferencia específica, o sea, aquello que solo distingue al hombre y que lo distingue de otros animales. Y desde Aristóteles las cosas no han cambiado mucho, ya que la taxonomía moderna nos define como Homo sapiens. De acuerdo con esta definición, pertenecemos al género Homo junto con otros homínidos y a la especie Sapiens. Ahora bien, dentro de esta lógica, el ser sería el género más amplio, el género de géneros, y por lo tanto carecería de definición, ya que para hablar de cualquier cosa nos vemos obligados a indicar de que eso de lo que estamos hablando existe. Y listo, qué facilito hablar del ser. Esta forma de ver al ser, desde los antiguos griegos hasta la filosofía medieval, se reduce a ver al ser como una simple conexión lógica. Pero Heidegger no estaba contento con esta explicación y sabía que había algo más profundo detrás del concepto del ser. Para Heidegger, no podemos seguir viendo al ser únicamente desde la perspectiva de la lógica. Para él, el ser debe ser estudiado desde una perspectiva ontológica. Y eso de la ontología, ¿con qué se come? La ontología es una rama de la filosofía, más concretamente de la metafísica, que se encarga de estudiar a lo que existe. La ontología hace preguntas como ¿cómo podemos saber que algo existe? Lo que existe, ¿puede ser categorizado? ¿Cómo se relacionan las cosas existentes? ¿Acaso existe Dios? Ya saben, el tipo de preguntas que te pueden ayudar a animar reuniones familiares, fiestas de cumpleaños y citas románticas. Pues la principal aportación de Heidegger a la filosofía fue justamente pensar al ser de manera ontológica, con toda la complejidad que ello conlleva. Tremenda tarea. Al inicio de la obra Ser y Tiempo, Heidegger acusa a los filósofos occidentales de no haber abordado adecuadamente la cuestión del ser, e incluso de haberse olvidado de preguntarse por él. Por lo tanto, señala que él se va a hacer cargo de esa tarea. A partir de ese momento, se propone abordar el ser de manera ontológica y recuperar el misterio que entraña. Para exponer cómo Heidegger abordó el tema del ser, hay que hacer una parada en su concepto de entes. Los entes. Los entes son todo lo que hay. Piedras, plantas, bicicletas, carros, seres humanos, todo lo que hay son entes. Y todos los entes son manifestaciones del ser. Empezamos a llegar al meollo del asunto, el ser. El ser es un concepto complicado. Sin embargo,
podemos comprender que éste debe considerarse como algo diferente a los entes, pero que únicamente a través de los entes es que podemos tener una noción del ser. El ser no es un ente, pero necesita de estos para manifestarse, de la misma forma en que los entes necesitan del ser. Ser y entes se copertenecen. Esto es muy importante porque nos ayuda a elaborar de forma correcta la pregunta por el ser. Esta pregunta no podría ser ¿qué es el ser? Porque el pronombre interrogativo ¿qué? Refiere que aquello por lo que estamos preguntando es una cosa, un ente. Y como ya vimos, el ser no es un ente y por lo tanto no podemos referirnos a él con el interrogativo ¿qué? Entonces, si no podemos preguntar qué es el ser, ¿cómo podemos conocerle? Bueno, pues hay una buena noticia, porque de entre todos los entes que hay uno que es la clave para conocer al ser. Ese ente es el hombre. Al decir hombre, por supuesto nos referimos al hombre y la mujer, nos referimos a los humanos. El hombre es el único de los entes que se pregunta por el ser, que se pregunta por la existencia, que se pregunta por la muerte. Si queremos entender al ser, debemos mirar hacia nosotros mismos. Es por eso que el hombre ocupa un lugar especial en la filosofía de Heidegger. Por un lado, estamos conectados con todas las plantas, los animales, los ríos, las montañas, con todo lo que hay, porque todos somos manifestaciones del ser. Y por otro lado, somos el único ente que reflexiona sobre la existencia, que reflexiona sobre el ser. Somos una expresión del ser que se pregunta por el ser. Una partícula autorreflexiva. Heidegger es famoso por inventar palabras para dar a entender sus conceptos filosóficos, ya que consideraba que en los idiomas que él conocía no existían aún las palabras para expresar lo que él quería decir, y dentro de su obra filosófica se refirió al hombre con una palabra que él inventó, y que en lo personal a mí se me hace hermosa. La palabra es Dasein, 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 Dasein. Dasein es una palabra compuesta cuya traducción sería ser ahí, que para Heidegger expresaba justo lo que el hombre era, una expresión del ser ahí, arrojado en el pinche mundo, arrojado a una época, a una nación, a una familia que no elegiste, sin poder elegir tu sexo, tu raza ni tu lengua materna. El tiempo. Al nacer, somos arrojados a un mundo que ya viene determinado por un tiempo pasado, y sin embargo es el mundo en el cual debemos desarrollarnos a través de nuestras decisiones y nuestras acciones. Es el mundo en el que podemos explorar, en el que podemos actuar, en el que podemos construir y destruir, y somos los únicos entes que pueden darle forma a ese mundo. La vida nos da la oportunidad de elegir entre las distintas posibilidades que nos ofrece nuestro entorno. Y aunque en su vida hay factores que ya vienen determinados por el pasado, el Dasein siempre va a estar orientado hacia el futuro. El Dasein no es su realidad, sino su posibilidad. Somos lo que podemos ser. Ciertamente, no pudiste elegir tu nacionalidad, ni tu raza, ni tu sexo, ni tu clase socioeconómica al momento de nacer. Pero siendo consciente de esos factores y del momento que ocupas en la historia, puedes decidir lo que serás. Puedes elegir tu ocupación, los libros que vas a leer este año, cómo pasarás tu tiempo libre, si tendrás pareja, si tendrás hijos. Puedes elegir cómo te vas a desenvolver en tu comunidad. Vivimos orientados al futuro, proyectando en nuestras cabezas esas distintas posibilidades, pero afortunada o desafortunadamente hay un límite a esas posibilidades. Y ese límite es la muerte. La muerte es el fin de todo proyecto. Es el fin de todas las decisiones, de todas las acciones. La muerte es el fin de toda posibilidad. En una conferencia, uno de los asistentes le preguntó a Heidegger si tenía algún consejo para vivir una vida más plena. El profesor Heidegger pensó durante unos breves segundos y respondió: sí, pasar más tiempo en los cementerios. Esta es una respuesta coherente con su filosofía,
ya que en ella la muerte es algo en lo que debemos pensar constantemente para vivir lo que él llamó una existencia auténtica. La existencia auténtica. En la filosofía de Heidegger podemos encontrar los conceptos de existencia auténtica y existencia inauténtica. Estos conceptos no son mutuamente excluyentes en la vida de una persona. No hay personas que vivan una existencia puramente auténtica o puramente inauténtica, sino que en diferentes momentos nuestra vida tiene un mayor o un menor grado de autenticidad. Ser auténtico consiste en pensar por uno mismo, pero jamás podremos ser totalmente auténticos porque somos productos de una sociedad que nos ha dado un lenguaje, que nos ha dado ciertos valores y ciertas formas de pensar. Aún con todo esto, debemos procurar vivir de la forma más auténtica que nos sea posible, examinando nuestras creencias y esforzándonos por pensar por nosotros mismos. Una persona con una existencia mayormente inauténtica se caracteriza por su falta de reflexión y por su poca disposición para obtener conclusiones propias. No piensa por sí misma, sino que adopta el pensamiento predominante en su círculo social o en los medios de comunicación que consume. La existencia inauténtica es extremadamente cómoda, ya que no hay que esforzarse por obtener conclusiones propias, ni hace falta desgastar los lazos familiares y sociales para defender lo que uno piensa. Por ello, adquirir real conciencia de nuestra mortalidad es un gran paso hacia una vida más auténtica. Piénsalo por un momento. Si este fuera tu último año de vida, ¿qué harías? ¿Cómo te comportarías? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Cuáles serían tus prioridades? ¿Crees que te seguirían importando las convenciones sociales? El rango de edad predominante de la audiencia de este canal es de entre 20 a 34 años. Para ese rango de edad, la probabilidad de morir este año ronda el 0.1%. Eso significa que por cada 1000 personas que vean este video, una va a morir este año y nadie puede asegurar que ese no serás tú. Y si este fuera tu último año de vida, ¿cómo te gustaría vivirlo? Una existencia auténtica implica asumir la infinitud de la vida y aún con la angustia y la incomodidad que ello implica, seguir adelante, explorar el mundo, construir, amar intensamente y sobre todo, una vida auténtica implica pensar por uno mismo y al mismo tiempo tener la humildad de reconocerse como una pequeña parte de un gran todo. Mi conclusión. La filosofía de Heidegger me resulta especialmente atractiva por ideas como la existencia auténtica y la muerte como forma de acercarnos a ella. Yo mismo, cuando he tenido un problema especialmente agobiante, recurro a pensar en la muerte como una forma de poner todo en perspectiva. Y entonces me pregunto, si me fuera a morir esta semana, ¿este problema seguiría siendo tan agobiante a como lo percibo en este momento? La mayoría de las veces la respuesta es no. Y esto no significa que el problema desaparezca, sino que se redimensiona, permitiéndome tomar distancia y pensar en una solución con la cabeza más fría. Algo que personalmente no aplico y que creo que me llevo como tarea es pensar en la muerte en situaciones relajadas, en momentos de distensión. No sé, de repente estar sin problemas viendo Netflix y preguntarme, si fuera a morir esta semana, ¿invertiría mi sábado y mi domingo en ver una maratón de esta serie que estoy viendo? ¿O preferiría ocupar ese tiempo en otra cosa? Y ahí, en vez de pensar en la muerte para reducir la angustia, utilizar ese pensamiento para aumentar la angustia. Solo la necesaria para levantarme del sillón y hacer otra actividad que me sea más significativa. O capaz que la serie está muy buena y vale la pena estar ahí sentado 8 horas viéndola. Puede ser. También me resulta interesante
cómo aún esforzándonos por pensar por nosotros mismos y por obtener nuestras propias conclusiones, siempre va a haber un grado de inautenticidad en nuestro pensamiento, ya que este pensamiento lo hemos ido formando a través de las ideas que nos han sido transmitidas por nuestros padres, por nuestros maestros y en general por la cultura en la cual nos desarrollamos. Y en última instancia, nuestro pensamiento nunca podrá ser del todo original, ya que pensamos en un lenguaje que ya nos fue dado. Tomando esto en cuenta, sería muy cómodo culpar de nuestros vicios y de nuestros fracasos a la sociedad en la que vivimos o a la manera en la cual nos criaron nuestros padres. Sin embargo, la filosofía de Heidegger nos invita a tomar las riendas de nuestra vida. Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, diría un alumno francés que tuvo por ahí Heidegger. Yo soy yo y mi circunstancia, diría por ahí un alumno español que tuvo también Heidegger. En fin, Heidegger es sin duda un filósofo al que vale la pena acercarse y disfrutar de su genialidad. Pero esa es solamente mi opinión. Me gustaría saber, ¿qué opinas tú de la filosofía de Heidegger? ¿Crees que pensar en la muerte te ayude efectivamente a llevar una vida más auténtica? Por favor, házmelo saber en los comentarios. Bueno, ¿y usted qué opina, Wesley? ¿Pensar en la muerte podría ayudarnos a llevar una vida más auténtica? Mm, sí, porque al saber que no importa lo que pase o lo que hagas, igualmente acabarás, nos da una idea de qué tan largo podemos hacer las cosas y qué tantas cosas podemos hacer una vez. Bien, yo considero que esos cuatro filósofos nos dejan como una especie de lista, como una especie de puntos a cumplir para poder vivir mejor, que es en últimas el fin último de la filosofía, tal como la veo yo. Y pienso que uno debe partir de aceptar el mundo como es, de aceptar la vida que le tocó, de aceptar que vamos a morir. O sea, hacerlo consciente, hacerlo explícito y decir, bueno, las cosas son como son, pero no quedarse allí, sino que a partir de ahí, de ese punto de partida, pues tenemos que esforzarnos por tratar de vivir una vida auténtica, seguir adelante, pensar por nosotros mismos y entendernos como parte de un todo, asumirnos como una existencia en medio de ese todo y asumir que sin importar las circunstancias, o más bien a partir de las circunstancias, somos lo que hacemos con nosotros mismos, ¿no? Y pues bueno, yo también considero que pensar en la muerte nos libera mucho, ¿sí? Si fuéramos eternos, nada tendría sentido. Pero precisamente porque vamos a morir es que las cosas adquieren valor, adquieren una dimensión mucho más valiosa para el tiempo que nos queda sobre la Tierra. Y bueno, hablando de tiempo, yo creo que ya con eso llegamos al final. Entonces, pues nada, muchas gracias por conectarse y nos veremos posteriormente, ¿ok?